Señor Padre Celestial, en esta noche queremos presentarnos ante ti, Señor, como una ofrenda, Padre, de adoración continua ante tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te muevas en medio nuestro, que tú abras hoy nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Abre nuestra visión, Señor, abre todos nuestros sentidos espirituales para que seas tú, Señor, hablando personalmente a cada uno de los que estamos aquí y a todos los que vayan a escuchar este mensaje. Que tu presencia esté tocando, Señor, las vidas ahí de cada persona, Señor, en este momento, y que el Espíritu Santo sea revelándose con una revelación fresca, con una revelación renovada, Señor, que la mente sea renovada, Señor, y que todos nuestros pensamientos sean sujetos a la obediencia del Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, queremos rendirte adoración, queremos entregarnos, Señor, como una ofrenda ante ti, para que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hoy podamos escuchar sea como una tierra, Señor, fértil, nuestro ser, para que todo sea fruto y que podamos dar este fruto en abundancia, Señor. Que todo lo que hoy podamos escuchar sea aplicado, que todo pueda ser para transformar nuestras vidas, para avanzar en el reino y en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este momento, Padre. Te lo entregamos y bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos que tu presencia y tu espíritu esté ahí revelando, Señor, a cada uno de mis hermanos todo lo que tengan, Señor, pendiente, lo que tengan que sacar y todo lo que tengan que entregarte hoy a ti, Señor, para dar un paso más y seguir avanzando en lo que tú quieres hacer con cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la maldición de la tierra. Para entender esto, tenemos que saber que la tierra es una entidad que está viva, ¿no? La tierra está viva y como nosotros estamos vivos, así también la tierra lo está, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que entenderlo, porque esto que pasa aquí en esta tierra, en la tierra donde nosotros estamos, afecta a todos, a cada uno de nosotros. Y es muy importante poder saber y entender que esta tierra, que todo lo que está en la tierra, tiene una vida al igual que nosotros y nos afecta como conjunto de individuos, a todos los que estamos aquí y a todos los que viven en esta tierra. Al igual que cada persona puede ser afectada en su entorno, nosotros vamos a ir afectando lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia y todo lo que vamos haciendo y seguimos haciendo tiene una consecuencia para la tierra y para cada persona, porque estamos en un conjunto de personas, ¿no? Hace un tiempo atrás, creo que en el tema territorios que di, habíamos hablado, o en el de cartografía, habíamos hablado de que cada individuo no es un ente aislado de los demás, sino que todo lo que hace afecta y tiene consecuencias. Entonces, lo que los demás hacen también nos afecta a nosotros, porque vivimos en una ciudad, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que entenderlo, tenemos que tener ese entendimiento, porque todo lo que estamos haciendo tiene una consecuencia. Eso tenemos que saberlo y tenemos que entenderlo, ¿no? Y afecta en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra alma y en todo lo que vamos viviendo en esta tierra, ¿no? Y la tierra también es afectada por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que hacemos y lo que ha pasado también. Entonces, entendiendo esto, sabemos que esta tierra en la que nosotros estamos pisando también ha sido pisada por nuestros antepasados, por nuestros familiares de antes, incluso por personas que ni conocemos y que no sabemos lo que ha sucedido. Todo eso tiene consecuencias y afecta a nosotros y a la tierra que está viva, ¿no? Para entender este tema, que es la maldición de la tierra, necesitamos primeramente nosotros sanar. Sí o sí tenemos que estar sanos, tenemos que sanar para poder entender lo que es la maldición de la tierra, ¿no? Debemos estar libres, debemos liberarnos, debemos limpiarnos y debemos estar totalmente libres sin nada de cuentas pendientes, ¿no? Por eso
Primeramente tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, poder entender todo esto, para poder venir a querer sanar la tierra, para poder hacer una libertad de nuestros territorios. Primeramente nosotros tenemos que escudriñarnos, tenemos que inspeccionar hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso hoy es un momento, hoy es un día donde el Señor ha preparado para que aún lo que tenemos más guardado, lo que tenemos pendiente, salga para poder seguir avanzando. Porque a medida que nosotros vamos entendiendo estos temas que tienen un grado de profundidad, ya no es una leche simple, sino es un alimento sólido para personas maduras que van creciendo, que necesitan este tipo de conocimiento, porque tienen una inquietud por querer hacer algo por su tierra, por querer sanar la tierra, por querer encontrar una libertad en la tierra donde estamos. Entonces, primeramente tenemos que trabajar, pero estando sanos, estando libres, estando totalmente limpios y sin nada de injusticia en nuestro ser. Entonces es algo que se hace continuamente. Pero si hay algo que aún está guardado, esto tiene que ser resuelto antes de querer trabajar con la tierra, ¿no? Ya vamos a ir entendiendo todo esto a medida que pasa este estudio, ¿no? Entonces debemos escudriñarnos lo más profundo. Y tenemos que entender que al igual que todo nuestro cuerpo está formado, ¿no es cierto?, por agua, también está formado por tierra. Está formado por agua, por tierra, ¿no? Y el Señor sopló su espíritu, su aliento de vida y el espíritu para que nosotros tengamos este espíritu. Pero nuestro cuerpo está formado también por tierra. Entonces nosotros somos parte de esta tierra, somos parte de la tierra. Entonces, nosotras al ser parte de la tierra debemos entender que es necesario que hagamos paz con ella. Y es muy importante por este tema que vamos a soltar ahora, ¿no? Conforme vamos avanzando, nos metemos a niveles más profundos espiritualmente. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos y estemos totalmente sanos y libres, ¿no? Es importante que estemos a cuentas con el Señor para no ser perjudicados por el enemigo, porque generalmente nosotros estamos comenzando a comprender, ¿no?, cuáles son las armas del enemigo, cómo él trabaja y cómo se mueve. Entonces nosotros, al estar en estos temas, queriendo entender todo esto, el enemigo también va a sacar una carta de nosotros, ¿no? Legalmente, por legalidad, él va a decir, bueno, yo también tengo esto. Entonces, si hay puertas abiertas en nuestra vida, si hay cuentas pendientes aún sin resolver, entonces el enemigo va a tener con qué atacarnos. Entonces es importante que nosotros cerremos todo ciclo, hermanos, para poder estar en paz, para poder hacer paz con nuestra tierra, ¿no? Lo que recordaba es que mientras estudiaba este tema, hace un tiempo atrás hubo una visión muy linda entre todas las otras que el Señor ha ido mostrando por su gracia del Señor, que tenemos la oportunidad de poder tener estas visiones. Llegó una visión, una de las hermanas había visto un espejo, ¿no? Me acuerdo de ese espejo. Y ese espejo ella lo había guardado, ¿te acuerdas? Lo había guardado y era un espejo en el cual ella tenía que examinarse. No solamente ella, ¿no? Porque ese espejo lo bajó para cada uno, ¿no? Para compartirlo. Y este espejo me recuerda a ir mirando todo el tiempo, ir mirándonos todo el tiempo nosotros constantemente en este espejo. Este espejo fue un espejo traído desde los lugares celestiales. Pero nosotros es tiempo de que agarremos este espejo y estemos mirando constantemente, siempre viendo qué vemos ahí, qué estamos viendo, qué nos estamos viendo en nosotros, ¿no? Escudriñándonos hasta lo más profundo. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestras vidas que aún tenemos pendiente? ¿Qué nos falta resolver? ¿Qué nos falta confesar? ¿Qué nos falta perdonar? Es necesario que estemos constantemente revisando este espejo para que el enemigo no tenga nada en contra, ¿no? En contra nuestro, y no tenga ninguna legalidad respecto a nosotros, ¿no? Respecto a nuestras vidas.
Entonces nosotros, al ser formados del polvo de la tierra, todo lo que hacemos afecta a la tierra. Tenemos que entender este principio. Este es un principio importante. Nosotros hacemos cosas y todo lo que hacemos va a afectarle a ella, ¿no? A la tierra. Entonces existen pecados generacionales que venimos arrastrando, y también hay pecados que se realizaron en la tierra desde nuestros antepasados, ¿no? Como ser muertes, genocidios, guerras, violaciones, homicidios, derramamiento de sangre inocente, y la lista sigue y es larguísima. Todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? En esta tierra conocemos la historia y sabemos que nuestro pueblo ha sufrido mucha violencia y ha sido oprimido y ha sido lastimado, y se ha derramado sangre inocente al ser conquistado. Entonces, desde aquella vez y desde mucho tiempo más atrás, existe una rivalidad con la tierra, porque los mismos seres humanos han lastimado, han herido la tierra. Entonces, tenemos que entender que eso ha afectado y sigue afectando a la tierra. Lo que vamos a entender con este tema es cómo la tierra fue maldita desde Caín, desde aquella vez. Desde aquella vez, una vez soltado todo esto, recién vamos a poder tener la autoridad suficiente para poder sanarla, ¿no? Para poder sanar a la tierra. Entonces, al final vamos a orar, ¿no? Obviamente, vamos a hacer una oración. Pero mientras pasa esto, quisiera que abras tus oídos espirituales y empieces a escuchar la voz del Espíritu Santo, para ver que te vaya hablando y que te vaya diciendo qué cosas te faltan, qué cosas te faltan todavía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho o qué sigues haciendo? ¿Qué hay en tus pensamientos? Lo que habla tu boca, lo que ha ido hablando tu boca, lo que hay en tu corazón, los pecados ocultos, los pecados no confesados, que el Señor traiga a memoria cada una de estas cosas. Si han hecho alguna alianza tal vez con espiritual, si han hecho alguna alianza espiritual con algún tipo de brujería, si han sido partícipes, si han participado alguna vez en cualquier tradición pagana, vayamos recordando porque a veces nos olvidamos, pero el Señor, el Espíritu, siempre trae recuerdo de aquello que pasó y no confesamos y no soltamos y no pedimos perdón, no nos hemos arrepentido. Entonces ahora va a suceder eso. Abre tus oídos porque va a suceder eso. Entonces, los pensamientos, si hay falta de perdón, si falta que te pidan perdón y que tú perdones, si tienes que soltar perdón hacia alguna persona, si tu alma está ligada aún a aquellas personas, alguna otra persona, si con esas palabras te has atado a otra persona, si con palabras, con juramentos, con promesas te has atado a una persona, si has sido parte de la hechicería, de la brujería y de la rebelión, porque la palabra dice que la rebeldía es contada como hechicería. Entonces, si en algún momento has sido rebelde con tus padres o con cualquier otra persona, si has lanzado juicio, es el tiempo de escudriñarte por completo. Tienes que escudriñarte por completo. Y por supuesto, llevar todo a la cruz del Calvario, ¿no? Porque ahí es donde soltamos todo esto y se lo entregamos a Jesús, se lo entregamos al Señor. Y de esta forma experimentamos nosotros la redención para después poder redimir la tierra. Vamos a buscar la primera palabra que está en Génesis 4:11, por favor.
En Génesis 4:11, todo el capítulo de Génesis 4 nos habla de lo que pasó con Caín y del crimen que cometió hacia su hermano, ¿no? Nos habla particularmente de lo que pasó aquí, de cuando Caín mató a Abel y ocurrió ese primer homicidio, ¿no? Hacia una persona. Entonces aquí en Génesis 4:11 vamos a ver lo que Dios dice respecto a esto. Dice lo siguiente, dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vamos a seguir uno más. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Qué tremendo. Esto Dios se lo dice a Caín. Entonces, desde ese momento que Caín cometió ese acto de homicidio hacia su hermano, derramó sangre inocente. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo maldijo. Maldijo a Caín y dijo directamente que la tierra no dará fruto para él, que la tierra cierra su boca para Caín y que iba a ser un errante, iba a caminar errante por todo lado. Entonces, esto es algo muy tremendo porque Dios dice que Él va a ser, que Él va a ser maldito por la tierra, Caín, ¿no es cierto? Entonces nosotros por consecuencia arrastramos esa maldición en la tierra. Dice que la tierra cerró su boca para Caín y donde iba Caín la tierra se cerraba su boca. Dice que la tierra no daba fruto y que lo que le pertenecía, lo que él quería cosechar, no se le iba a dar. La tierra directamente no daba ningún tipo de fruto para Caín y lo reconoce y lo dice maldito. Lo maldice, le dice el maldito, y la tierra cierra su boca y no da fruto. Entonces, ¿cómo era en el huerto del Edén? Originalmente la tierra estaba hecha para dar fruto. Nosotros debíamos comer de la tierra, ¿no es cierto? El Señor nos dio un montón de variedad para poder comer de esa tierra, para que la tierra pueda darnos el fruto y nosotros tener acceso libre a todo eso. Pero cuando ocurrió esto, ni siquiera cuando pecó Adán y Eva, ni siquiera cuando pecó Adán y Eva, Dios los expulsó, pero podían seguir trabajando, la tierra seguía. Pero cuando hubo este derramamiento de sangre, ahí fue cuando Dios maldijo, le dijo el maldito a Caín y le dijo a la tierra que lo maldiga y que cierre su boca para él y que no dé más fruto. Entonces, ¿qué sucedió? Caín fue como errante por todos lados. No iba a un lugar, no encontraba su lugar, iba a otro lugar tampoco porque la tierra no daba fruto para esa persona. Entonces, esto es algo tremendo, ¿no? Que pasó. Entonces, vamos a buscar, por favor, Jeremías 22. Jeremías 22, del 16 al 17. Aquí hay otra cosa muy tremenda también. Dice lo siguiente: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Y Jeremías 22, del 28 al 29, continúa diciendo, completando esto, que dice: te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, y a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volverá, y ella no volverá. ¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid
lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prospera, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguna de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinará sobre Judá. Aquí lo que dice es tierra, 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 escribe, ¿no es cierto? Le dice Dios a la tierra que escriba todo lo que estaba pasando aquí. Aquí Geral le dice claramente eso, ¿no? Y vemos que había un problema que era el mismo problema que sucedió con Caín, ¿no? La gente se había alejado totalmente de Dios, aquí en este pasaje, y se había alejado y estaba en injusticia ante Dios, y no hicieron misericordia. Dice que ninguno hizo misericordia los unos con los otros, y su corazón se volvió hacia la codicia, se volvieron codiciosos. Y todo esto, si nos damos cuenta, es lo que está pasando ahora muchas veces. En este mundo, últimamente, estamos viendo muchos corazones que se vuelven a injusticia, hacen maldad y lo que sucede es que los reina la avaricia y la codicia, el poder. Entonces, eso está pasando ahora. Y esto lo que le dice el Señor a la tierra. Le dice, tierra, escribe todo esto. O sea que la tierra escribe todo eso, toda la maldad que hubo, todo lo que estuvo dañándola constantemente, ella está escribiendo y la tierra responde. Gente codiciosa, el Señor me dijo, escribe, y escribe sobre nuestra codicia, sobre los derramamientos de sangre, todo lo que ha sucedido, ella sigue escribiendo, ¿no? Y la tierra continúa cerrando su boca, no da fruto y se convierte en nuestra enemiga. Se convierte en nuestra enemiga. Vamos a entender que no solamente los enemigos son los demonios, sino que hoy estamos hablando de una enemiga para nosotros, para la raza humana. Se ha vuelto nuestra enemiga, la tierra. Ha cerrado su boca, no da fruto y el Señor la ha puesto en enemistad por causa de ese derramamiento de sangre y por toda la maldad que ha habido. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Paz con esta tierra. Tenemos que redimir esta tierra. Pero primero, antes de eso, tenemos que estar redimidos, tenemos que estar limpios, ¿no? Vamos a leer Levítico 18, del 25 al 28, por favor. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. La tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces, ¿qué hizo la tierra en este pasaje? Vomitó a esa generación, a esa nación. Entonces, esto está escrito en contra de todos los pecadores inmorales, de todos los pecados inmorales. Aquí en Levítico habla de eso, habla de que ahí había mucho pecado inmoral y esta palabra estaba escrita para ellos, no para esas personas que hacían este pecado inmoral. Y habla de todo. Entonces, ¿qué había? Había incesto, había adulterio, y si nos ponemos a pensar últimamente en nuestra tierra, hay mucho de eso. Hay mucho incesto, hay muchas violaciones, hay mucho adulterio, hay fornicación, hay promiscuidad sexual, hay hechicería, hay brujería, hay rebeldía. Hay gente que practica la rebelión, ¿no? Los que practican toda clase de pecado inmoral, corrupción, mentira, todo esto, de todos estos está hablando aquí la palabra, ¿no?
y dice que la tierra los vomita y le dice a Jeremías, la tierra escribe, como le dijo a Jeremías, la tierra escribe y escribe en contra de nuestras familias y en contra de generaciones que han pasado por esta misma tierra. ¿No? Entonces la tierra continúa escribiendo todo esto. Entonces hay derramamiento de sangre por consecuencia en nuestras familias. Hay derramamiento de sangre, hay inmoralidad en nuestra familia. Tal vez no la cercana, pero sí los antepasados. No sabemos por todo lo que ha pasado. Y por toda la nación, por todo lo que ha pasado, ¿no? Por esto te vomitaré, dice la tierra, y por eso es nuestra enemiga y está en nuestra contra. Y no nos da fruto. Entonces ahí podemos ir viendo por qué muchas veces no funciona lo que hacemos, por qué sembramos y no cosechamos, por qué se cierran todos los negocios, por qué nos va mal, ¿no? Todo eso. Entonces es porque la tierra no está dando ningún tipo de fruto. Y poco a poco esta tierra se comienza a secar, porque en la tierra es que está escrito que los pecados de nuestras generaciones, todo lo que dijo ahí en Jeremías, tierra escribe, la tierra fue escribiendo todos los pecados de todas nuestras generaciones y continúa pasando esto. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente anda errante, la gente quiere irse de todos los lugares, no quiere pertenecer a ningún lugar, se quieren escapar pensando que quieren huir de un destino, pero un destino es el que los persigue, ¿no? Y es la verdad, donde quiera que vayamos, ese destino va a estar, porque la tierra sigue siendo la misma y la tierra sigue teniendo esas heridas de todo ese tiempo. Entonces la tierra ha escrito el derramamiento de sangre de nuestros antepasados y ¿qué hace? Cierra su boca, no da fruto. La tierra escribe nuestros pecados y los de nuestras generaciones y no produce fruto. Hay una historia muy linda, muy tremenda en 2 de Samuel 21, del 1 al 14, que vamos a leer. Quiero que leamos todo el pasaje, que es del 1 al 14, todos estos versículos, para que ustedes puedan entender una historia de algo tremendo que sucedió en este momento. Dice, 2 de Samuel 21, del 1 al 14, dice, hubo hambre en los días de David, por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, ¿es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas? Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les dijo, los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre la plata ni sobre el oro de Saúl y con sus casas, ni queremos que muera hombres de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que no destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, ya yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl.
los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Besilaí, y los entregó a manos de los gobernantes, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se pose sobre ellos de día, ni fuera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hizo Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabet de Galaad, que le habían hurtado de la plaza de Betzá, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogió también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín y Selá, y el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. Entonces aquí vamos a ver algo muy interesante que pasó. En esta historia, en este pasaje, dice que había una sequía. No, había una sequía permanente durante 3 años, en la cual había gente que ya estaba muriendo, ya había muerto gente. Entonces, en esa tierra prometida, era la tierra prometida, la cual se suponía que era la tierra de leche y miel, ¿no es cierto? Es la tierra que del fruto de la bendición, pero estaba pasando esto. Entonces, se veía que había algo que estaba pasando aquí, había algo que no estaba respondiendo. Entonces había gente muriendo por la sequía y se veía que estaba pasando algo espiritualmente ahí en esa tierra. Entonces, como vimos aquí, David le pregunta a Dios por qué estaba pasando todo esto. Entonces ahí Dios le responde que es debido al derramamiento de sangre, ¿no? Con estas personas que habían matado al rey Saúl, de los Gabaonitas, ¿no? El derramamiento de sangre de ellos. Entonces, ahí ¿qué pasa? ¿Qué quiere hacer David? La ley de Moisés estaba escrito que si alguno derramaba sangre inocente, tenía que pagar por su propia vida, tenía que ser derramada su sangre, ¿no? Que solamente esta persona podía redimir la tierra. En el Antiguo Testamento decía que debía ser su propia sangre. Entonces, ¿qué pasa? Saúl había roto ese pacto con Dios que Josué había hecho, y Saúl derrama sangre de estas personas. Entonces la tierra reconoce esa sangre y se seca inmediatamente y no da fruto. Había sequía durante 3 años. Entonces la tierra se negó a darle la lluvia, ¿no? Y darles la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace David es escoge 7 hijos de Saúl y los cuelga, ¿no es cierto? De esta forma se corta la maldición que había. Ahí hemos visto al final del pasaje, Dios responde, por esto solamente, no solamente por eso, ahora lo vamos a ver. 2 de esos hijos de Saúl habían sido colgados, eran también hijos de una de las concubinas de Saúl, llamada Rispa, ¿no es cierto? Y entonces esta Rispa dice que toma a sus hijos y los otros hijos de Saúl, cuando ya estaban colgados. Rispa ve todo esto, agarra los cuerpos, toma a sus 2 hijos, pero habían otros más, 5 más, porque eran 7 en total. Habían 5 que no eran sus hijos, eran sus hijos de otra concubina de Saúl, pero seguían siendo los hijos de Saúl. Entonces Rispa toma todos los 7 cuerpos, los lleva a un monte, y ¿qué dice ahí? Los cubre.
los cubre, ella los cubre de los cuerpos, de las aves del cielo, dice ahí. Los cubre de las aves del cielo, de los cuervos de rapiña que no se coman sus cuerpos. Ella los cubre hasta que cayó la lluvia, hasta que cesó. Entonces aquí pasa algo muy, muy tremendo. Porque no solamente se trataba de matar a esos hombres, y no podemos redimir la tierra solamente de esta forma. Aquí vamos a verlo. Pero mucho antes vemos también aquí en el pasaje que hemos leído, que dice que los filisteos habían matado a Saúl y a Jonatán, ¿no? Les habían cortado las cabezas y los habían expuesto sus cuerpos en los muros, los habían colgado en los muros. ¿Para qué? Para que todos lo vieran, para que todos se burlasen de esos cuerpos sin cabeza. Y dice que sus armas, tomaron las armas de Jonatán y de Saúl y las entregaron al templo de sus dioses. Imagínense qué tremendo estos filisteos lo que hicieron, ¿no? Entonces, esto era, lo que hicieron fue para que se burlara la gente y para que los vieran, los expusieron, ¿no? Los cuerpos ahí. Entonces, aquí vemos cómo a un ungido de Dios, Saúl, aunque Saúl salió del orden, ¿no?, de Dios, seguía siendo un ungido de Dios. Entonces aquí vemos cómo el diablo representa a los filisteos. Y cuando David estaba meditando sobre esto, porque después vemos que David empieza a meditar porque se entera de lo que había hecho Rispa, ¿no es cierto? Entonces cuando David estaba meditando sobre lo que pasó, sobre la tierra, sobre la redención de la tierra, lo que le llama a él la atención fue el corazón de esta mujer, el corazón de Rispa, que no ofreció Rispa derramamiento de sangre, sino que cubrió la casa de los ungidos. Entonces aquí vemos una gran diferencia entre los filisteos, quienes expusieron a los ungidos, y el corazón de esta mujer, Rispa, que no expuso, sino ella cubrió la casa de aquellos ungidos. Entonces aquí vemos una forma de redención de la tierra. Al exponer y para participar de esta exposición de los ungidos de Dios, nos estamos haciendo semejantes a estos filisteos, porque los filisteos hicieron eso, con estos ungidos del Señor. Entonces, nosotros muchas veces, aquí hay una cosa muy preciada, porque es una de las causas por qué la tierra no está dando fruto para nosotros. ¿Por qué la tierra continúa con la boca cerrada para nosotros? Además de que no hemos hecho paz con ella, hemos estado exponiendo a los ungidos del Señor. No es nuestro deber exponerlos, no es nuestro deber juzgarlos. Cada uno tiene sus pecados y Dios es el juez que Él va a juzgar por los pecados a esos ungidos. Por más que sean ungidos, por más que hayan pecado, siguen siendo ungidos del Señor. Porque Jesús los perdonó si ellos se han arrepentido. Entonces nosotros no tenemos por qué estarlos exponiendo, por qué estar participando de esas burlas de esa caída, porque todo el mundo cae en pecado, pero cuando un ungido de Dios cae en pecado, es la peor cosa, y siendo que es un pecado, es pecado, igual que todo el mundo comete pecado. Entonces ese ungido también va y se arrepiente y va a tener su trato con Dios. Dios va a ser el que lo juzgue a él, pero nosotros no tenemos que participar en eso. Más bien tenemos que tener el corazón de Rispa, porque ese corazón a Dios le agradó y ese corazón estuvo viendo David analizando sobre la redención de la tierra y se dio cuenta lo que hizo Rispa, que ni siquiera solamente cubrió a sus hijos, sino cubrió la casa de Saúl, la casa del ungido. Entonces esto es un detalle muy importante que el Señor nos muestra en este pasaje, de que por qué la tierra puede estar siendo cerrada y cerrando su boca para muchos de nosotros, ¿no? Porque a veces estamos participando en eso.
estamos poniéndonos en contra de los ungidos de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Después dice que David reflexiona sobre esto y se da cuenta de la actitud de Rispa, junta los huesos de Saúl, de Jonatán y de los 7 hijos que habían sido muertos, o sea, toda la casa de Saúl, y le hace un funeral apropiado. Y después de eso, cesó la sequía. Finalmente cesó la sequía. Entonces la tierra va reconociendo cada pecado de generación tras generación y escribe y se pone en nuestra contra, se vuelve nuestra enemiga, cierra su boca para nosotros y no produce fruto. Entonces podemos ver también cómo Jesús en la cruz del Calvario, Él derramó su propia sangre, derramó una libación a la tierra, se derramó a sí mismo por nosotros, por cada uno de nosotros. Hizo un acto de redención por todos nuestros pecados, Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros no estamos poniendo nuestra vista en esa cruz. A veces estamos poniendo nuestra confianza en todo, en nuestro trabajo, en nuestros médicos, en el hombre. Estamos poniendo confianza en el sistema y no estamos confiando en Dios, en Jesús, en el sacrificio que Él mismo hizo en la cruz. Ahora viendo la ley de Moisés, Jesús también respetó la ley de Moisés porque se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces fue algo tremendo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces no debemos quitar esto, nuestra confianza debe estar enteramente en Él y para Él y por Él. Entonces por eso también hay juicio sobre nosotros, porque no estamos poniendo nuestra confianza entera en Dios, sino que estamos confiando en todo este sistema babilónico, pagano. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo y que nuestras generaciones han estado haciendo y han venido haciendo y todos los habitantes de esta tierra están haciendo. Y han venido haciendo por causa de eso hay sequía, la tierra se ha ido secando y no produce fruto, no abre su boca, vomita a la gente, nos vomita. Vamos a leer por último, Segunda de Crónicas 3:1. ¿Qué dice ahí? Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Aquí hay otra cosa muy linda que pasó. Vamos a ver aquí en este capítulo, léanlo por favor, Segunda de Crónicas 3, que está la consecuencia de una tierra que se convierte en una tierra de paz, después de que a David haga un altar en una tierra. Y Dios le dice, le dice, tienes que hacer el altar ahí, en esa tierra. Y David también paga por esa tierra, porque tenía que comprar esa tierra, porque incluso se la iban a dar, van a ir leyendo ese capítulo, pero se la iban a dar, pero David dice, no voy a permitir hacer un altar en un lugar donde no me haya costado. Entonces él compra esa tierra, adquiere esa tierra, hace un altar, porque Dios lo manda a hacer un altar específico, y ahí Dios se agrada con ese altar, y derrama fuego en ese altar. Entonces ahí que estamos viendo, David halla gracia ante Dios con ese altar, y muchos años después pasa esto. Y esto es algo muy lindo porque es un paso de generación en generación. Vemos que la tierra se cierra y se seca para la generación, pero la generación que hace paz con esta tierra, entonces pasa algo hermoso, ¿no? Esta ofrenda va a dirigir una nueva dispensación de paz. En la presencia de Dios, estuvo en el tabernáculo ahí, fue por esa ofrenda, por ese sacrificio de paz que hizo David. Y su hijo, Salomón, que significa príncipe de paz,
escoge justamente la misma tierra que para edificar el templo de Dios. Y este tiempo de sequía se termina y comienza una gran paz para Jerusalén. Y entonces es tremendo ver cómo Salomón edifica este templo en el mismo lugar donde su padre había hecho este altar y donde Dios mismo derrama fuego en este altar. Y había hecho una ofrenda de paz. Esa era una ofrenda de paz que había hecho David en ese mismo lugar. Entonces aquí va pasando algo de generación en generación y tiene una consecuencia tremenda por lo que pasó aquí, ¿no? En esta segunda de Crónicas 3:1. Cuando haces una ofrenda de paz en la tierra, con la tierra se vuelve tu aliada. Vamos a leer una promesa para nuestra tierra, para ahora, y que está en Job 5, 23 y 24. Sabrás que hay paz en tu tierra, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrán en la vejez a la sepultura como la gavilla del trigo que se recoge en su tiempo. He aquí los que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Entonces aquí esto vamos a verlo como una promesa luego de hacer esta paz, hacer esta redención con la tierra. Y la tierra, ¿qué pasa? Ya no nos vomita, la tierra se convierte en nuestra aliada y ya no es enemiga, ya no nos maldice. La tierra produce para nosotros el fruto y la tierra da esta cosecha de nuestra siembra, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice que las piedras lo alabarán, ¿no? La palabra de Dios dice que los árboles lo alabarán, que los mares lo alabarán, que toda la creación lo alabarán. Entonces nosotros, donde vayamos, una vez ya limpios, una vez ya a cuentas con el Señor, vayamos y hagamos paz con esta tierra. Tomemos esas piedras, digamos, tierra, yo hago paz contigo. Yo me pongo a cuentas con el Señor y hago paz con la tierra. Literalmente, donde vayamos, vamos a los lugares donde hay maldición, donde hay maldad y todo, y hagamos este acto de paz, porque nosotros somos hijos del príncipe, somos hijos del rey de paz y somos embajadores de paz. Entonces estamos llamados a hacer paz con esta tierra. Ya es tiempo de que nos despeguemos de esta maldición que desde Caín venimos arrastrando. Ya hemos visto todas las consecuencias de todo lo que sucede y las formas de redención, que no solamente es derramamiento de sangre. La tierra ya está cansada de todo ese derramamiento de sangre. Directamente debemos ahora ponernos a cuentas con el Señor y vamos a orar para que nos arrepintamos de todo lo que es esta sangre derramada por nuestras generaciones, de generación en generación, toda esa sangre derramada que ha habido en nuestro territorio. Nos pongamos a cuentas con el Señor por esto, pidamos perdón por el pecado de nuestras generaciones, pidamos perdón por haber hecho y participado en contra de los siervos, de los ungidos del Señor. Todo juicio que haya salido de nuestra boca, porque esta es una gran causa de por qué la tierra no nos está bendiciendo. Y también pongámonos a cuentas porque no hemos confiado plenamente en Dios. Y hagamos como lo que hizo David, una ofrenda de paz con la tierra y con Dios mismo.